Ya ha nacido el sol. Tonamec, Xupiltontli, Cuautlehuanec, el resplandeciente, el niñito precioso, el águila que asciende. Xupiltontli, el niño turquesa, el niñito precioso, el rayito de sol, el rayito hermoso, el pequeño solecito, el solecito precioso, el sol niño. Ha nacido el que nos trae la luz, el calor, el que hace el día, Xupiltontli, Huitzilopochtli, el niñito precioso, el colibrí de la izquierda, ha llegado, ha vuelto a nacer. Los antiguos mexicanos, profundos observadores del cielo y del movimiento de los astros, se dieron cuenta que Tonatiuh, el sol, alcanzaba, sobre el horizonte del oriente, su posición más al norte en la veintena de Etzalcualistli, entre el 20 y 23 de junio actualmente. Ese era el día más largo del año y la noche más corta. Y, posteriormente, en su desplazamiento a su izquierda, el sol alcanzaba su posición más al sur, deteniéndose en la veintena de Panquetzalistli, entre el 20 y el 23 de diciembre, siendo ese día el más corto del año y la noche más larga. Ese día en que el sol llegaba al punto más al sur sobre el horizonte del oriente, deteniendo su trayectoria, deteniendo su vuelo, era el día, el momento en que se consideraba el nacimiento del sol, el nacimiento de Tonatiuh, también llamado Huitzilopochtli en la cosmogonía nahua. Ese día, o en esos días cercanos al solsticio de invierno, se observa, al salir por el horizonte, un sol más pequeño comparado con los del resto del año. Por eso le llamaban el niño sol, el niñito precioso, le llamaban Xupiltontli. La palabra solsticio proviene del latín solstitium, sol quieto, compuesto de sol y sistere, detenerse, y refiere a los 2 o 3 días en los que, en apariencia, efecto visual, el sol se detiene en el horizonte. Esta detención del sol no pasó desapercibida para los antiguos mexicanos. El sol siempre fue considerado simbólicamente como una gran ave que surca los cielos, justo porque, como las aves, está volando en el cielo, está arriba, en lo alto. Por eso le llamaban Iztacuautli, el águila blanca. Pues bien, para el momento en que el sol nacía, era pequeño y se detenía, solsticio de invierno, encontraron en el colibrí la ave adecuada para simbolizar ese momento solar, ya que el colibrí, además de ser un ave pequeña y de ser un símbolo solar como todas las aves, es la única capaz de detener su vuelo, de mantenerse quieta como el sol. Por eso al colibrí se le asoció con el sol del solsticio, con el sol de diciembre, porque se detiene el sol, indicador de que ha nacido y de que inicia de nuevo su recorrido, su vuelo. Colibrí en náhuatl se dice Huitzilin o Huitzitzilin, ambas son correctas. Llamaron entonces los antiguos mexicanos al sol Huitzilopochtli, que quiere decir el colibrí de la izquierda, porque es a la izquierda, en el horizonte solar, donde éste nace, porque es a la izquierda, o mejor dicho, a su izquierda del sol, a donde el sol se desplaza, se dirige para llegar a su lugar de origen, al lugar de su nacimiento. En otra perspectiva, es la izquierda del sol el punto de partida, el inicio del movimiento solar. Dado que el movimiento está asociado a la vida en la cosmovisión de los antiguos mexicanos, podemos decir entonces que es a la izquierda del sol el inicio de la vida. Así pues, hablar del nacimiento del niñito precioso, Xupiltontli, es al mismo tiempo hablar del nacimiento de Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, el colibrí zurdo. Ambos son uno, y ambos son una representación simbólica del sol. Xupiltontli es el sol en su etapa de niño. Huitzilopochtli es el sol en su etapa joven y guerrera. Por eso, en el solsticio de invierno también se dice que es el nacimiento de Huitzilopochtli. Recordemos que en la cosmogonía nahua, Huitzilopochtli nace del vientre de Coatlicue, la de faldas de serpientes, símbolo de la tierra. Ella ha quedado embarazada después de recoger una pluma que guardó en su regazo, pluma que encontró al estar barriendo el teocalli o templo.
Al buscar de nuevo la pluma guardada, se da cuenta que ha desaparecido y ella ha quedado embarazada. Su hija Coyolxauhqui, la de rostro de cascabeles, símbolo de la luna, se siente agraviada y molesta por el estado de su madre. En complicidad con sus hermanos, los Ensohuiznahuac, los 400 surianos, que son las estrellas del sur, deciden matar a su madre. Coatlicue se aflige por saber que van a matarla. Es cuando escucha la voz de Huitzilopochtli, que le habla desde su interior. Madre, no temas, yo te defenderé. Cuando Coyolxauhqui con sus hermanos llegan para matarla, justo en ese momento nace Huitzilopochtli, armado con su Xucoatl, serpiente de fuego, rayo de luz, y mata a Coyolxauhqui, desmembrándola, cortándola con su arma solar, a ella y a sus hermanos, los Ensohuiznahuac. De esta manera salvó a su madre. Nació Huitzilopochtli en el campo de batalla, nació como un guerrero, nació victorioso, invicto, el guerrero solar. Por supuesto, este mito náhuatl es una metáfora del triunfo del día sobre la noche. Coatlicue es la tierra, el horizonte terrestre. Huitzilopochtli es el sol, Coyolxauhqui es la luna y los Ensohuiznahuac son las estrellas. Es entonces, en el solsticio de invierno, alrededor del 21 de diciembre, el nacimiento de Huitzilopochtli. Esto se celebraba en el calendario de los antiguos mexicanos en el mes o veintena llamada Panquetzalistli. En este mes se realizaba, para algunos estudiosos, la principal festividad a Huitzilopochtli por todo el pueblo mexica. El nacimiento de Huitzilopochtli era simbolizado en uno de los rituales de Panquetzalistli con la elaboración de una imagen de la divinidad hecha de tzoali, un compuesto de huautli, amaranto, y maíz tostado amasado con miel de maguey. Esta masa la elaboraban unas jóvenes vírgenes llamadas Ipilhuan Huitzilopochtli, que quiere decir las hijas de Huitzilopochtli. La imagen era ataviada por los tlamacasquej, sacerdotes, y las doncellas, adornadas ellas con unas guirnaldas de maíz tostado. Sacaban la imagen al patio del Teocalli templo sobre unas andas. El último día de esta veintena, Panquetzalistli, desde que nacía el sol por el oriente hasta que éste se pusiera por el poniente, todo el pueblo comía el tzoali de la imagen de Huitzilopochtli, y nadie podía beber agua. A este tipo de ayuno ritual llamaron los antiguos mexicanos Netehuatzalistli, que quiere decir secamiento de la gente. Al final del día se realizaba la danza, y había una que solo realizaban los jóvenes, hombres y mujeres que habían servido en el Teocalli por un año, y que finalmente podían hacer su amarre de tilma, casarse. Nacía entonces Huitzilopochtli entre el 20 y 23 de diciembre, ya que el solsticio no sucede siempre ni exactamente el 21, sino en el margen de esos días. Nacía el niñito precioso, Xupiltontli, en el punto más a la izquierda del horizonte, y a partir de ahí comenzaba de nuevo su ascenso, su vuelo, de manera ascendente sobre el horizonte y la cúpula celeste hacia el norte. Por eso también le llamaron al sol Cuautlehuanitl, que quiere decir águila que asciende. Hay que mencionar que el nacimiento del niñito precioso mexicano, del colibrí de la izquierda, Xupiltontli, Huitzilopochtli, coincidió con el nacimiento de otro niño, del niño Jesús de la religión cristiana. La Navidad, esta festividad religiosa católica traída por los españoles, ya se realizaba también en los últimos días de diciembre. Esto es así porque la Iglesia Católica tuvo la necesidad de adaptar una festividad pagana como estrategia de conversión al cristianismo. Navidad, del latín nativitas, natividad, significa nacimiento. Fueron los romanos los que, en su expansión territorial, llevaron la festividad de la Navidad a muchas regiones de Europa, entre ellas España, y del país ibérico pasó a México. Cabe mencionar que, sobre la fecha del nacimiento de Jesucristo, en realidad la Biblia no proporciona ese dato, no lo menciona. Bueno, ni siquiera los primeros cristianos, que llaman primitivos del siglo I al III, celebraban el nacimiento de Jesús. La observación del movimiento de los astros y la determinación de los fenómenos astronómicos como los solsticios y los equinoccios han sido característica de las más avanzadas culturas de la antigüedad. Los persas celebraban el nacimiento del sol invencible
Mitra, el sol invicto, el 25 de diciembre. Cuando el Imperio Romano se expandió por toda Europa y parte de Asia, los romanos adoptaron el culto a Mitra. Posteriormente, los emperadores romanos adoptaron para ellos el título de Sol Invictus, Sol Invicto. Tiempo después, los romanos adoptaron otra religión, el cristianismo, en la época del emperador Constantino, en el siglo IV, apareciendo por primera vez la Navidad como una festividad cristiana, en la que se pretendía mostrar a Jesucristo como el verdadero Sol Invicto. Se adaptó entonces la festividad del Sol Invictus del 25 de diciembre, primero en la figura de Mitra, después en la figura de los emperadores romanos, para posteriormente pasar a la figura de Jesús, el Cristo. Algunos estudiosos creen que, cuando los religiosos españoles observaron que los antiguos mexicanos celebraban una festividad religiosa en la que se conmemoraba el nacimiento de un dios a finales de diciembre, y que a ese dios llamaban Niñito, buscaron entonces la estrategia religiosa para adaptar ese Niñito Sol y convertirlo en el Niño Jesús. Realizaron su labor de conversión y convencimiento no siempre pacífica para que la sociedad nahua y otras sociedades indígenas que compartían la misma cosmovisión terminaran aceptando la adoración al Niño Jesús, al verdadero Niño Dios. Así que ayudó al proceso de conversión al cristianismo el que Jesucristo también naciera en una fecha muy próxima, tan solo unos días, del nacimiento del antiguo Niño Sol, Xupiltontli. Coincidían los nacimientos en la misma época del año, aunque en realidad, como ya vimos, no es una coincidencia, pues provienen ambos nacimientos de una celebración tradicional muy antigua, el nacimiento del Sol, fenómeno astronómico conocido hoy como el solsticio de invierno.